Buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer foro de innovación educativa organizado por el Caxton College. El doctor Pasquale Leone no es solo líder mundial en su campo, sino también es pionero en cuestionar aspectos nunca antes investigados. Una especie de explorador de las realidades que nos rodean, que busca entenderlas en mayor profundidad para con ello cambiarlas a mejor. Son este tipo de colonizadores de nuevos mundos, mundos de nuestro día a día, pero con un enorme potencial por explotar, los que nos transmiten con su ejemplo impulso, actitud, carácter y capacidad de cuestionar nuestro alrededor. El doctor Pasquale Leone ha revolucionado el mundo de la estimulación cerebral no invasiva. Ha logrado reinventar el escenario de la llamada revolución cognitiva, impulsando así lo que seguro serán los pilares de la neurociencia del futuro. Y doy paso a la conferencia de este tercer foro de innovación educativa organizado por el Caxton College, el reto de educar un cerebro sano, impartida por el profesor Álvaro Pasquale Leone. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es un lujo de telonero, entre comillas. Muchísimas gracias, de verdad. Permitidme que dé las gracias al Caxton College y la enhorabuena. Yo creo que la responsabilidad de los colegios, de las universidades, de cada uno de nosotros en los trabajos que hacemos, va más allá del trabajo mismo, va más allá de la finalidad primera en el colegio, va más allá de educar a gente tan brillante como tienen luego la generosidad de servir de teloneros. Y va más allá porque tenemos una responsabilidad a nivel social, una necesidad a nivel social. Y parte de lo que quiero contar es sobre eso, es sobre esa responsabilidad que trasciende la labor cotidiana que hacemos, que ya es importante que hagamos lo mejor que se pueda hacer, pero que no es solamente eso de lo que se trata. Eso es un paso que tenemos que trascender, que ir más allá de ello. Y sinceramente quiero dar la enhorabuena por la iniciativa de estos foros educativos, de trasladar a la sociedad aquello que ya hacéis también en el Caxton College. Y es un honor el ser invitado y el estar aquí. Y es un placer hacerlo en Valencia porque soy valenciano y porque siempre me gusta el tener cualquier excusa para poder venir. Así que muchas gracias. Lo que quiero hablar es del reto de educar un cerebro sano a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la vejez. Y la razón principal de enfocar ese tema es que me parece que hace falta el replantear a nivel social lo que es el humanismo futuro, lo que son los principios fundamentales del ser humano para la nueva década, dada la necesidad de entroncar más aún, y de una forma distinta, la ciencia y los avances científicos con la realidad necesaria del arte y del humanismo tradicionalmente hablado, con la necesidad de definición de una ética que incluya las tecnologías, no que las evite porque son una realidad que está aquí, que no vamos a cambiar, pero que sí que tenemos que entender cuáles son sus posibilidades y sus riesgos. Entonces, a lo largo de la conferencia, quizá intentar mantener esos tres ejes, esa necesidad de definir qué es el ser humano del futuro. Desde el punto de vista filosófico, mi padrino ha escrito un libro al respecto, basado en el análisis de la filosofía desde los griegos hasta hoy. Yo no soy filósofo, yo soy científico, médico, neurólogo, y sé de una realidad neurocientífica que hace falta explicar a la gente para que entendamos mejor qué significa eso cara a nuestro vivir cotidiano, qué implicaciones tiene.
y mucho de lo que hago en investigación es desarrollar herramientas, técnicas de estimulación cerebral y otras de medición de actividad cerebral, y esas tecnologías, igual que otras muchas, los iPads y los teléfonos que todos usamos, necesitamos entroncarlas con una ética adecuada. Y necesitamos hacerlo ya, porque es un momento sin precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad hay más gente mayor de 65 años que niños menores de 5. Esto nunca ha pasado antes y no va a volver atrás. Tal y como están las proyecciones, va a seguir aumentando la cantidad de mayores que hay en este mundo. Esto es tanto una gran oportunidad como un gran riesgo. Es un gran riesgo porque si no hacemos algo al respecto, el coste económico va a ser insostenible para la sociedad. Pero es una gran oportunidad porque nunca ha dejado de ser cierto que la sociedad necesita la sabiduría de los mayores. No es casualidad que desde los principios de los tiempos, antes a los 30 años eran los sabios, ahora a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, pero nunca ha dejado de ser cierto que hay una capacidad nueva de entender el mundo que viene con la edad y sabemos cuál es el sustrato neurobiológico y por lo tanto el argumento de decir pobres mayores tenemos que cuidarlos es perder el enfoque de la gran oportunidad que nos ofrece el tener mayores activos y cerebralmente sanos en nuestra sociedad. Por eso es una oportunidad única. Es una oportunidad única porque es una realidad que no vamos a evitar y tenemos que convertirla en una realidad, en un beneficio social, no en una carga social. Pero es un riesgo porque la edad es el factor de riesgo número 1 para las enfermedades cerebrales. Cuanto más mayores nos hacemos, más riesgo de tener enfermedades del cerebro, psiquiátricas o neurológicas. Es un riesgo porque las enfermedades cerebrales, neurológicas y psiquiátricas, acaban afectando, y no me refiero a afectando levemente, sino causando discapacidad duradera a 1 de cada 4 personas. La estadística no funciona así, pero siempre es bueno pensarla así. Mirar a vuestro alrededor, 1 de 4 personas es un montón de gente. Y además es un riesgo porque si no hacemos algo para mantener sano el cerebro, como el cerebro sano determina la salud general, no solo vamos a estar discapacitados por enfermedades neurológicas y psiquiátricas, sino que vamos a tener menos salud general. Vamos a perder los grandes avances de la medicina pública, de la salud pública, de la medicina clínica, que han llevado a esa expectativa de vida cada vez mayor. Y en España es quizá el sitio más importante del mundo porque en este contexto, en primer lugar porque soy español, pero en segundo lugar porque la expectativa de vida en España es la más alta, está proyectada que va a ser la más alta del mundo, sobrepasando la japonesa. Cuando uno mira esto desde el punto de vista de datos puramente epidemiológicos y científicos, yo creo que cobra una vigencia que por lo menos para mí me ha servido para ser más consciente de ello. Si tú coges una población de 1.500 personas que están sanos, no que no tienen síntomas de enfermedad, que no tienen enfermedad neurológica o psiquiátrica, están cerebralmente sanos. Eso es una diferencia que ahora intentaré explicar, pero es importante. La falta de síntomas no quiere decir que el cerebro esté bien, quiere decir que el cerebro está compensando a la enfermedad que tiene. Esto es gente que no tiene enfermedad neurológica y psiquiátrica. Y si coges 1.500 personas y miras lo que pasa a lo largo de los años, si no haces nada al respecto, al cabo de 10 años, la mitad tiene una enfermedad discapacitante neurológica o psiquiátrica. Eso es apabullante. Como neurólogo es trágico, o sea, porque lo que quieres hacer como neurólogo no es intentar curar a gente que tiene problemas neurológicos y psiquiátricos, lo que quieres es que no los tengan. Y como digo, es una situación insostenible por muchas razones, por el gasto sanitario, por la pérdida de productividad de esta mitad de la población, por la pérdida del beneficio social que ofrecen los mayores que van a estar bien. Y por lo tanto tenemos que hacer algo al respecto.
Yo creo que lo que tenemos que hacer al respecto es transformar la forma en que pensamos en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. La forma de pensar actual, en general, es que si uno desarrolla síntomas y esos síntomas se hacen suficientemente quejosos y debilitantes, y sobre todo si tiene una mujer que le cuida o un esposo que se preocupa, antes o después va al médico. Y si tiene suerte y encuentra un buen médico, le hacen un diagnóstico y si el médico o el equipo médico es bueno, le dan un tratamiento adecuado y el tratamiento este adecuado va a disminuir, esperemos, la discapacidad. Eso es la medicina actual. En neurología, esa medicina actual, en general, funciona. En neurología, sin embargo, hay enfermedades en las cuales no funciona, y todas las conocéis. Las demencias, por ejemplo, la cantidad de impacto sobre la discapacidad que podemos hacer es relativamente pequeña. En ansiedad, en depresión, en gente joven, quizá tenemos más éxito. Pero lo que sabemos hoy en día es que, de hecho, antes de que se manifiesten los síntomas, 1 o 2 décadas antes de que se manifiesten los síntomas, la enfermedad ya está. O dicho de otra forma, aquí hay gente que va a desarrollar enfermedad de Parkinson y que va a desarrollar Alzheimer, demencia de Alzheimer, y que va a desarrollar trastornos psicóticos y que va a desarrollar depresión y que la tiene ya. Esto asusta, por lo menos a mí me asusta. Y el planteamiento es preguntarse por qué tienes la enfermedad y no manifiestas los síntomas todavía. Y la respuesta es porque el cerebro tiene una capacidad de resiliencia, de compensar en alguna gente más, en otra gente menos, y que hace que sobrelleve esa enfermedad durante mucho tiempo antes de manifestarla. Y esto es un arma de 2 filos. Es un arma de 2 filos porque, en primer lugar, nos permite funcionar durante 1 o 2 décadas, eso es fantástico, eso es el filo bueno. El filo malo es que para cuando se manifiestan los síntomas, si tienes Parkinson te quedan menos del 10% de las neuronas que producen dopamina y para entonces ya estás un poco cocido y podemos hacer muy poco para ayudar. Y la enfermedad va más rápida cuanto más resiliencia tiene, o sea que es un arma de 2 filos. Pero incluso antes de que empiece la enfermedad, antes de que empiece tu cerebro a intentar compensarla, tú estás sano. Yo creo que el enfoque tiene que ser mantener la salud, no detectar la enfermedad más pronto y no disminuir la discapacidad. Eso es importante, todo esto es importante, pero si conseguimos mantener la salud, vamos a conseguir prevenir la enfermedad o hacerlo menos probable. Y el reto, el tema de hoy, es cómo transformar el tratamiento de prevenir la enfermedad a llegar a mantener la salud cerebral. Y para eso necesitamos saber más cosas, necesitamos saber cómo promover la resiliencia, necesitamos saber cómo prevenir la enfermedad y cómo mantener la salud, y eso requiere más conocimientos de los que tenemos hoy en día, y yo estoy involucrado en un estudio que se llama el Barcelona Brain Health Initiative, que si no conocéis podéis entrar en la web y os contamos, pero que es un intento de intentar entender qué hace que algunos de vosotros mantengáis una salud cerebral y la vayáis a mantener hasta que tengáis 92, 93, 97 años o los que toque. Y fijaros que la excusa, y lo digo así clarito, espero, la excusa de decir, no, es que tiene 70 años, es que es ya mayor, eso es absurdo, porque si le dijeras a una profesora de primaria, tengo un niño de 2 años y total, para cuando salga del colegio va a tener 18, son 16 años. Pues es que si cuando tienes 60 tienes más expectativa de vida que ese niño, te queda como promedio 25 años de vida. Y sin embargo, esos 25 años de vida que en un niño nunca jamás pensaríamos, tiene 2 años, ya lo verán que hacen en la carrera. En los mayores es eso con frecuencia el planteamiento que hacemos. Total, ya es mayor. El total ya es mayor es una excusa para evitar enfrentarse al reto que supone cómo mantener la salud a lo largo de toda la vida. Y además es una excusa porque la salud
es más que la ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha estado diciendo esto desde hace mucho tiempo. La ausencia de enfermedad es necesaria, pero no es suficiente para tener salud. Para tener salud hay que tener bienestar, hay que tener capacidad de enfrentarse a los retos cotidianos, hay que tener recursos, incluso recursos económicos, pero no solo recursos económicos, suficientes para sobrellevar la vida que uno quiera llevar. Ese bienestar en vida forma parte de la salud y eso es parte de lo que estoy intentando hablar. Y eso requiere realmente educación. Y requiere educación que empieza probablemente antes de nacer, ahora os contaré por qué, que desde luego se mantiene durante todo el tiempo de escolarización, de la carrera y el resto de la vida del individuo. O sea, el reto de educar un cerebro sano es un reto, es un empeño, tiene que ser un empeño a lo largo de toda la vida. Requiere entender qué es un cerebro sano y una de las cosas que quiero contaros que es un cerebro sano es un cerebro que es capaz de responder a aquello que no es anticipable. Cambios en el mundo externo o en el mundo interno y eso requiere principios de plasticidad cerebral que quiero contaros un poco. Requiere entender que el cerebro es la diana número 1 para la salud. La mayoría de vosotros vais al médico para que os haga un chequeo, espero. Procuráis evitar sustancias nocivas y procuráis curaros o trataros la hipertensión si la tenéis o la diabetes, pues más importante que todo eso es hacer ese mismo esfuerzo para mantener el cerebro sano, porque solo eso ya va a revertir en mejora de la salud general. Y sin embargo, con frecuencia nos olvidamos de ello. Y luego al final os contaré qué 7 pilares de salud cerebral creo que son reales a lo largo de toda la vida, aunque se manifiesten de forma distinta. Y como digo, es un empeño de toda la vida y empieza con los padres. No empieza solamente con los profesores, no empieza con los amigos, empieza con los padres. Y entonces, antes de empezar el tema realmente, dejarme que como recuerdo a mis padres, que desgraciadamente mi padre falleció hace unos meses, y como homenaje a ellos, y a mi hermana que está por ahí, os enseño a mi madre y a mi padre, que son a la postre la raíz de la que yo salgo. Ok, entonces, ¿qué sabemos del cerebro y por qué es posible plantear este tipo de cosas de salud cerebral? Lo que sabemos es que la forma de pensar tradicional en el desarrollo del sistema nervioso que empieza in útero y que llega a un cierto nivel de maduración, a una velocidad, por cierto, que generalmente no somos conscientes de ellas. En el desarrollo intrauterino, el cerebro está generando más o menos 250.000 neuronas por minuto. Por minuto. Esto yo no sé si sois conscientes, pero yo no me lo puedo ni imaginar. Y además, cabe preguntarse para qué demonios necesitas tantas neuronas. Sobre todo cuando pensamos en lo que pasa después, que no sé si sois conscientes, pero que ahora os contaré. El argumento que generalmente se dice es que aquí hay toda una clase muy complicada de preparación y el niño nace y entonces hay un periodo de desarrollo. Gracias a Dios hay profesores y colegios, y llega un momento a los 21 años, 18, 17, podemos discutir, pero donde el desarrollo está completado y hay maduración. Y entonces hay una especie de meseta, a lo largo de la cual te vas manteniendo, y luego, de nuevo podemos discutir qué edad, quizá a los 55, y ya me llega tarde, o los 65 y me quedan unos cuantos. Pero en cualquier caso, en algún momento empiezas a declinar, y esto lo vamos a llamar ancianidad. Bueno, pues este modelo simplemente es falso. O sea, mejor olvidaros de él, porque si no os hacéis un gran desfavor. Y el planteamiento que realmente parece que es el correcto es que lo que hay que pensar es en el cerebro como un órgano que se desarrolla en útero y a lo largo de toda tu vida. Y el cerebro está maduro nunca, porque cuando realmente está maduro te mueres. Entonces es mejor pensar en ello de esa manera porque te ahorras entonces el asumir, que sería falso,
que a medida que empiezas a declinar hay capacidades todas que se van perdiendo. No todas se van perdiendo, algunas se pierden y algunas se pierden muy pronto. Yo dejé de ser capaz de ir en triciclo hace un montón de tiempo. Pero hay otras que se ganan y que nunca tuviste antes y que empiezas a tener a los 80 años. Y sabemos que hay una neurobiología que lo permite. Entonces, pensar en lo que en inglés llaman the life perspective, the lifelong perspective, o sea, el planteamiento a lo largo de toda la vida, por eso desde la infancia hasta la vejez, y como un proceso de desarrollo continuo. Pero hay otra implicación de esto, y la implicación de esto es que un cerebro sano, pues depende de la edad a la que tengas. Un cerebro sano no es un cerebro joven. Hay jóvenes con un cerebro fatalmente funcionando y a los 80 años no quieres tener un cerebro de 18. Sería una enorme pérdida para ti y para todos los que te rodean. Lo que quieres es tener un cerebro que funcione de forma óptima para la edad que tienes. Eso es lo que tenemos que intentar entender. ¿Y por qué tenemos que intentar entender eso? Porque si miras las capacidades que tiene el cerebro a lo largo de la edad, y esto hay muchos estudios que lo han mirado, este es uno de Dennis Park, entonces lo que te encuentras es que sí, hay capacidades que las vas perdiendo a medida que vas, entre comillas, desarrollándote en vida. La velocidad de respuesta, la facilidad de activación de músculos, el tiempo de reacción, todo eso llega a un momento en que lo tienes al máximo y a partir de ahí es cierto que lo vas perdiendo. Y empieza bastante pronto. Pero hay otras, como el conocimiento del mundo, el establecer relaciones más extrañas, el darte cuenta que esto tiene que ver con aquello, esas capacidades van mejorando con la edad. O sea, todo depende de lo que midas. Cuando la gente dice, no, es que con la edad pierdes capacidades. Bueno, pierdes algunas y ganas otras. La cuestión es que no puedes pretender a los 80 años ir igual de rápido que ibas a los 50, pero ves el juego de una forma distinta, ves el partido de una forma distinta. La base que da lugar a esto y que subyace esto, a la postre está entroncado con la capacidad de procesar información rápidamente para dar lugar a aprendizaje. Por eso el cerebro está diseñado de esa manera, con ciertas capacidades tempranamente, que luego vas perdiendo, porque ya las aprendiste. Mientras que lo que está asociado con aquellas capacidades que desarrollamos con el tiempo, a la postre, tienen que ver con el conocimiento y con la sabiduría. Eso es lo primero y ahora os cuento cuál es el sustrato neurobiológico de ello. Pero además, vale la pena darse cuenta que aquellas capacidades que vas perdiendo, no necesariamente las vas perdiendo o las vamos perdiendo todos de igual manera. No sé si alguno de vosotros sigue el fútbol americano. Es un deporte entretenido de ver, un poco bruto, pero entretenido de ver. El quarterback, el director del juego del equipo que acaba de ganar, Tom Brady, de Boston, es el más viejo de toda la historia de los quarterbacks. Está mucho más allá de la edad promedio que es aceptable seguir jugando, 41 años. Es un anciano desde el punto de vista del fútbol. Pero es tan capaz o más que cualquiera de los otros, por eso ha llevado a su equipo a ganar. Y la realidad es que esas capacidades que vamos perdiendo, que en global se van perdiendo o se van manteniendo con la edad, hay gente que las mantiene, depende de lo que hagas. Si tú te sigues dedicando a entrenar tu cuerpo para reaccionar rápidamente, pues entonces reacciona rápidamente. A lo mejor no desarrollas sabiduría, pero ese es el problema de Tom Brady y su mujer Giselle. ¿Sabes? O sea, depende de qué entrenes. Esa es la capacidad plástica del sistema nervioso. Lo que estábamos viendo aquí es lo que pasa de promedio, la individualización de ese promedio, el nivel individual, depende de lo que cada uno de nosotros hagamos. Cajal decía, todos podemos ser arquitectos de nuestro propio cerebro, y es real, depende de lo que hagas. De hecho, yo creo que vale la pena ir más allá y decir, todos tenemos la responsabilidad de ser o de intentar ser arquitectos de nuestro propio cerebro. A nivel biológico, la realidad es que estas dos funciones, la que
se asocia con capacidades que aumentan a medida que vivimos más y las que se asocia con las capacidades que perdemos a medida que vivimos, resulta que tienen sustratos distintos. Santadayon, con el que yo trabajo, mira esto a nivel en vivo en humanos. Hay lo mismo en modelos animales. Y lo que te encuentras es que las capacidades que van mejorando con la edad van mejorando porque la complejidad de la capacidad de cada columna en la corteza cerebral de conectar relaciones unas neuronas con otras va aumentando con la edad. Y eso permite asociar información de aquí con información muy distante de ella. Permite establecer conexiones que realmente tu cerebro inventa gracias a esos cables que has desarrollado con el tiempo. Mientras que aquellas capacidades que vas perdiendo con la edad tienen que ver con conexiones mucho más cercanas, de una columna a su vecina, a su vecina, a su vecina. Entonces, ¿eso qué permite? Eso permite coger y empujar, y en vez de empujar con un cuerpo, empujar con 7. Empujas más rápido, más fuerte, más pronto. Pero si tienes relaciones más distantes, permite empujar aquí y desde allá detrás estirar al mismo tiempo y coordinar ese empuje. Esa es la diferencia. O sea, a nivel de sustrato anatómico, hay razones por las cuales debemos dejar de pensar en que con la edad perdemos capacidad cerebral y darnos cuenta que lo que hacemos es ganar funciones nuevas, capacidades nuevas, que van cambiando esas capacidades y que tenemos que optimizar esa neurobiología para poder fomentar esas diferencias con la edad. O sea, realmente tenemos que entender mejor qué es un cerebro sano a cada edad. Y eso es lo que quiero contaros ahora. El cerebro es un órgano muy complejo, es un órgano complicado. Es enormemente eficiente en lo que hace, pero es caro para el organismo. Si no fuera importante, hace millones de años hubiera desaparecido. El hecho de que se mantiene es porque nos sirve para algo a los seres humanos. No a los seres humanos como yo, Álvaro, a los seres humanos como parte de una especie que ha sobrevivido la lucha entre las especies. Y tenemos que entender por qué y cómo de caro es y en qué consiste su eficiencia. Es un órgano que está continuamente cambiando. Mi mujer se mete conmigo y se meterá luego de esta conferencia porque siempre digo, o con frecuencia digo, que todos nosotros vamos a salir de esta conferencia con un cerebro distinto. Pero es que es real. Es que cada cosa que haces te cambia el cerebro. Y no necesariamente para bien, simplemente te lo cambia. Espero, y esa es parte de mi responsabilidad, que sea para bien para vosotros, pero esa es parte de la responsabilidad. Cada cosa que haces, que piensas, que sientes, que imaginas, que experimentas, cambia el cerebro. Y parte del reto de mantener un cerebro sano es mantener esa capacidad de cambio del cerebro, porque tiene un sentido el tener un cerebro con la capacidad de cambio, con la capacidad plástica. Y como decía antes, es la diana más importante para la salud y espero desarrollar esa idea un poquito más. El cerebro está hecho de células, está hecho de neuronas altamente diferenciadas. Eso lo sabemos desde Ramón y Cajal, que en la calle Pizarro empezó su labor de investigación y que descubrió el hecho de que el cerebro no es toda una red, una maroma de cables, sino que es una maroma de cables que conectan elementos celulares únicos, neuronas, que son extremadamente diferenciadas y de las cuales hay 100.000 millones y que están rodeadas y apoyadas por otro tipo de neuronas que llamamos glía, de las cuales hay 1 billón. Y sabemos que esas neuronas están conectadas y están conectadas en redes. Y esas redes son enormemente cambiantes, son enormemente dinámicas, tan dinámicas que cada conexión entre una neurona y otra cambia cada 5 segundos. O sea, al pensar que el cerebro está así estático y es lo que es, y esto es falso. Cada 5 segundos hay conexiones que ya no están y que otras nuevas, y va cambiando continuamente. Y el reto es guiar ese cambio para que lo que salga sea lo mejor para el individuo.
El cerebro es plástico porque las redes neuronales son así de dinámicas y se adaptan a tus demandas o necesidades. No es plástica la neurona. Cada neurona está tan diferenciada que no te la puedes reinventar así a bote pronto. Es cierto, que tampoco lo sabíamos cuando yo estudié, que se producen neuronas nuevas, pero relativamente eso es un efecto muy pequeñito. El mayor efecto es cómo de rápido se reconectan y desconectan las neuronas. ¿Qué pasa con las neuronas? Yo no sé si esto os lo habéis preguntado. Os he dicho que tenemos 250.000 siendo producidas cada minuto cuando estamos desarrollándonos. Por lo menos a mí me explicaron que cuando te haces mayor empiezas a perderlas. Bueno, esto es lo que realmente pasa con las neuronas. Dejarme que destaque que esto es lo que pasa al nacer. Antes de nacer has perdido la mitad de las neuronas que has producido. Y esto es cuando entras en la carrera donde has perdido la otra mitad. O sea que si vamos a ponernos a perder neuronas, vale la pena darse cuenta que la inmensa pérdida pasa mucho antes de empezar, entre comillas, a envejecer. Son tus hijos los que están perdiendo neuronas. Son tus alumnos los que están perdiendo neuronas. Ese es el gran reto de la educación. ¿Qué hacer para que pierda las neuronas adecuadas? Porque si no las pierde, si mantiene demasiadas neuronas, si se quedan aquí, eso es lo que se asocia con autismo, con retraso cognitivo, con retraso mental. Son todos nombres que ya no son modernos porque no son políticamente correctos, pero que creo que entendemos bastante bien. Eso se asocia con una falta de capacidad cognitiva. O sea, necesitamos perder las neuronas. Y necesitamos perderlas pronto. El reto es qué neuronas perder. Pero os he dicho que tenemos muchas neuronas que están súper conectadas. ¿Qué pasa con las conexiones? Resulta que naces con las neuronas así, poquito conectadas, muchas, pero poco conectadas, y luego hay una especie de explosión de conexiones. Solo ves la maroma de cables. Tan solo ves la maroma de cables que cuando le dieron el premio Nobel a Ramón y Cajal, se lo dieron también a Golgi, que es el científico italiano que desarrolló la técnica con la cual Cajal descubrió las neuronas, pero Golgi, en la recepción del Nobel, dijo que Cajal estaba equivocado, que no había neuronas, que lo que había era una red, y que era el gran drama de su vida, que este tipo, el Cajal, usara su técnica para llegar a una conclusión equivocada. Y Cajal le respondió que lo realmente trágico era darse cuenta que alguien tan sabio como el sabio de Padua, Golgi, fuera incapaz de ver la realidad que estaba delante, porque el cerebro no ve la realidad que está delante, ve lo que inventa el cerebro y contrasta con la realidad. O sea, tienes que saber lo que vas a querer ver para poder verlo. Bueno, pues hay esa explosión de conexiones y las vamos perdiendo. Y las vamos perdiendo muy prontito. Para cuando empezamos la carrera de nuevo hemos perdido un montón de esas conexiones. Hay una poda de sinapsis, hay una pérdida programada que llamamos apoptosis de neuronas y hay una poda de sinapsis. Y si queréis un gráfico de cómo de rápido pasa, así de rápido pasa. Para cuando has acabado la carrera, has perdido 2/3 o 3/4 de las conexiones que tenías. Y cabe preguntarse, ¿para qué demonios tenemos tantas? ¿Por qué la biología funciona de esta manera? ¿Por qué tener tantas neuronas con tantas conexiones para perderlas? Yo no sé la contestación, pero tengo una hipótesis. Y la hipótesis es que tú naces con tanto potencial como genéticamente fuera posible. Algunos de vosotros conoceréis la factoría de chocolate. La película de la factoría de chocolate es el Wonkavator, el ascensor este que le das a cualquier botón y va a cualquier cuarto. Es magia pura. Tienes esta potencialidad casi infinita definida por la genética, pero eso es bestialmente caro para el organismo. Y por lo tanto es una potencialidad que o usas o vamos a ir perdiendo porque es demasiado caro mantener. Y entonces el gran reto de la educación, desde los padres hasta los profesores, es ayudar
al individuo niño a mantener aquellas conexiones que realmente le van a ser útiles a ese niño. No que decides tú que le van a ser útiles, que le van a ser útiles al niño, que es distinto. Para mantener esa capacidad, porque va a ir perdiendo potencialidades. Eso es lo que yo creo que esto significa. Y por lo tanto, durante los años de colegio, donde perdemos esta inmensidad de neuronas y de sinapsis en el cerebro, lo que no pueden perder los maestros y lo que los buenos colegios son capaces de hacer es mantener la vista en conseguir la fruta. No la entrada en la universidad. La fruta del padre que va a tener hijos, que van a venir al colegio, que les va a enseñar mejor y que le van a superar a él. Esa es la fruta. Y para eso, igual que en el frutal, la cuestión es la responsabilidad de los padres, que recae no solo los padres y la familia, sino los maestros, los amigos, la gente con la que te rodeas, porque depende de ellos la influencia que determina si la poda va a ser positiva, igual que pasa con los frutales, o va a ser negativa. Si vas a fundir al niño o lo vas a conseguir que sea un gran frutal. Ese reto es importante y es necesario porque, como decía, el órgano en cuestión que estamos hablando es muy eficiente, funciona muy rapidito, conecta y desconecta cada 5 segundos, pero es muy caro. Para el organismo es muy caro. Es tan eficiente que tú puedes poner en marcha, a nivel de energía utilizada, el cerebro y mantener esas redes funcionando durante 5 minutos con una pila de 9 voltios. Eso a mí siempre me ha llamado la atención, es chulo, ¿no? O sea, lo conectas a una pila y el cerebro funcionaría durante 5 minutos. Pero para el cuerpo, el cerebro es el 2% de la masa corporal y está gastando todo el tiempo 10 veces más de la energía que le toca. O sea, el cuerpo, el organismo está decidiendo que le quita energía al corazón, al hígado, al intestino, a los huesos, a los músculos, para dárselos al cerebro. Y lo hace todo el tiempo. Da igual que yo vaya corriendo a 100.000, ojalá pudiera, que esté pensando en las musarañas. Da igual, sigue gastando la misma cantidad de energía. Y nos vamos a tener que preguntar qué hace el cerebro con tanta energía y qué hace cuando está, entre comillas, en reposo. Cuando estás escuchando, a lo mejor se lo dedica todo al escuche. Y a lo mejor cuando no estás escuchando, descansa. Pero el cerebro no descansa a nivel de consumo de energía. Con lo cual vamos a tener que pensar en qué gasta esa energía en ese momento. Mucha de la capacidad del cerebro la gasta en permitirnos enfrentarnos al mundo que nos rodea. Tanto externo como interno. O sea, tanto vosotros como mi estómago en este momento. Y si pensáis en ello, os daréis cuenta que el mundo externo y el interno cambian tan rápido que la genética no sería capaz de sobrellevarlo. Esto no existía cuando yo empecé a estudiar medicina. En la tesis doctoral, hice la tesis doctoral con un PDP-11 que era una pared en un cuarto, con tarjetas que codificaban cada neurona. Esto ahora lo explicas a la gente y no lo entiende. Muchos de vosotros, si hago así, sabéis que estoy bajando la ventanilla del coche, solo que mis hijos me miran como si yo fuera un extraterrestre, porque la ventanilla del coche la bajas así, apretando un botón. El mundo cambia tan rápido que la genética, no ya en varias generaciones, sino dentro de una misma generación, es extremadamente lenta para ese cambio. Entonces, dado que el mundo cambia demasiado rápido para el cambio genético, la naturaleza se inventa soluciones. Y una de las soluciones es cambiar la expresión de los genes gracias a lo que experimentas. Eso se llaman cambios epigenéticos, que ahora sabemos que además los pasas a tus hijos. O sea, si yo de esto paso a esto, esa modificación genética que da lugar por el cambio medioambiental que me lleva a ese cambio de gesto, que vosotros entendéis, se lo traspaso a mis hijos, que ahora tienen la ventaja de nacer sabiendo que esto es apretar un botón, pero que baja la ventanilla. No necesitan transformar el conocimiento. Pero eso también es lento.
Eso también es lento porque va de una generación a otra. Y la plasticidad, que determina la sanidad del cerebro, el estado de sanidad del cerebro, es la invención de la naturaleza para superar las limitaciones del genoma y poder responder a tiempo real a los cambios que produce el mundo exterior y el mundo interior, tanto en input como en demandas del cerebro. Es la capacidad de respuesta de tu cerebro a lo que no hubiera sido predecible. Eso es una parte integral de lo que es un cerebro sano. Cómo mantener esa capacidad de plasticidad es crítico. Y no es cierto que el cerebro solamente sea plástico cuando eres niño. El cerebro es plástico hasta que te mueres. La eficacia de los mecanismos de plasticidad dependen de lo que hagamos. Esto es bien importante. O sea, es cierto que cualquiera de nosotros puede aprender cosas nuevas a cualquier edad. Depende de cuánto le dediques. Depende de cuántas conexiones tengas para empezar. Pero el cerebro puede generar conexiones no existentes, nuevas en el cerebro, si le dedicas el esfuerzo adecuado. O sea, el reto de la educación es guiar la plasticidad para mantenerla como una capacidad a lo largo de toda la vida. Y eso requiere varias cosas. Requiere enseñarle a la persona que en el intento de mantener cualquier habilidad tiene que poner esfuerzo. No es suficiente ir al gimnasio. Si tú quieres correr un maratón, tienes que desarrollar un programa que te haga ir forzándote más y más. Es importante darse cuenta que no solo es lo que haces, sino lo que intentas hacer y lo que piensas que va a cambiar tu cerebro. Y por lo tanto, la educación tiene que ir más allá de enseñarle a hacer, tiene que enseñarle literalmente a pensar lo que sea bueno para el individuo. Es importante darse cuenta que el descanso es importante para esa plasticidad. Y por lo tanto, llenar el calendario de cosas, de deberes, etc., pues quizá no es la mejor estrategia. Y es importante que nos demos cuenta que la mejor forma de fomentar la capacidad es por el ejemplo. ¿Y cómo hacer el ejemplo extensible a una población? Esto es el reto. Luego, por último, yo creo que es importante, sobre todo en el contexto del Caxton College, el darse cuenta de que hay una ventaja intrínseca en el bilingüismo. Y quiero desarrollar un poco esas ideas. Y para ello, dejadme que use un ejemplo de un experimento que hicimos hace mucho tiempo y que quizá algunos de vosotros habéis oído o conocéis, que es enseñarle a alguien a tocar el piano. Un ejercicio muy sencillo de piano. Cuando oigas el metrónomo, quiero que le des a una tecla con el pulgar. Cuando lo oigas de nuevo, tienes que estar dándole a una tecla con el meñique. Y el entremedio, tú te lo montas, pero quiero que le des a las 3 teclas de en medio. Ahora, lo que debes saber es que este piano está conectado con un ordenador y quiero que cada tecla la pulses con la misma fuerza, con la misma duración y que los intervalos entre cada tecla sean los mismos. O sea, no solo la secuencia y los tiempos con el metrónomo tienen que estar bien, sino cada una de esas pulsaciones tiene que ser consistente y constante. No sorprendentemente, si le dices eso a la gente y le pagas lo suficiente para que dedique 2 horas al día a hacerlo, al cabo de una semana lo hace muy bien. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesaba era qué pasaba en el cerebro cuando haces eso. Y en el cerebro hay una zona de aproximadamente 5 por 5 centímetros, más o menos aquí, que controla estos movimientos de mis manos. Y lo que veis aquí es lo que pasa en esa zona de 5 centímetros por 5 centímetros. Y lo que veis en color es cuánto se activa esa zona cuando yo muevo mis dedos. Y lo que veis es que a lo largo de los 5 días hay una especie de explosión. Esos 5 centímetros, casi con todo ello, acaba siendo dedicado a flexión de dedos. Si pensáis sobre el cerebro, es esto. Antes era esto lo que se dedicaba a flexionar mis dedos, ahora es todo esto lo que se dedica a flexionar mis dedos. Si pensáis en ello, eso es de nuevo un arma de doble filo, que va a ser un tema consistente en la conferencia. Porque ¿eso qué quiere decir? ¿Que los pianistas solo tienen manos en el cerebro?
Quizás eso es cierto para algunos pianistas, pero la mayoría de los que yo conozco no es así. Tienen muchas más capacidades que solamente controlar los dedos. O sea, esto no puede ser toda la historia. Esto quizá está asociado con aprender, pero quizá luego hay más cambios. Ahora veremos qué cambios. Pero es importante darse cuenta que estos cambios solo se producen si yo estoy realmente esforzándome por ir bien con el metrónomo, por pulsar consistentemente las teclas, si estoy intentando mejorar. Si simplemente le estoy dando a las teclas el mismo número de pulsaciones, pero sin intentar aprender esa secuencia, o sea, si hago los mismos movimientos sin esfuerzo de aprender, nada cambia en el cerebro. Los cambios no son simplemente porque hagas, son porque haces por aprender. O sea, poner empeño en aprender es crítico. Y fijaros que el empeño en aprender no lo medimos. O sea, lo que estamos midiendo es que me dices que estás intentando aprender. ¿Veis la diferencia, no? Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de los maestros, de los padres, fijaros que la implicación, lo que implican estos resultados es la importancia de motivar el aprender, de motivar el esfuerzo. Porque no es ni siquiera cómo de bien lo hacen, es cómo se empeñan en aprender que acaba fomentando la plasticidad. Pero la cosa va más allá. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, 5 días, práctica física con intento de aprender. ¿Qué pasa si te sientas enfrente del piano y te imaginas que estás aprendiendo? Yo monitorizo que no mueves tus manos. Estoy seguro que no activas tus músculos. Tengo un vídeo que me muestra que tu mano está en reposo. Al cabo de 5 días, tu cerebro, porque tú me dices que estás pensando en aprender, ha cambiado exactamente igual que cuando estabas físicamente haciéndolo. O sea, pensar cambia el cerebro, igual que hacer. Al cabo de esos 5 días, esta persona que nunca ha tocado el piano, ese ejercicio, le pones para que lo haga, y entonces funciona al nivel del 3.º o 4.º día de este grupo. O sea, no es exactamente lo mismo de rendimiento que has aprendido, pero tienes mucha ventaja. Esto, por cierto, los deportistas lo saben, y muchos de vosotros habéis visto el esquiador que va a bajar a toda velocidad y hace... ¿Qué está haciendo? O el baloncestista que va a meter y hace como si se imagina el movimiento que va a hacer. Esa es la base de esto, estás activando esos circuitos con el pensamiento. Y por lo tanto, piensa, pero ten cuidado con lo que piensas, porque dependiendo de lo que pienses puedes inducir cambios que a lo mejor luego te perjudican. Si tú te crees que no lo vas a poder hacer, lo vas a hacer peor. O sea, si no eres optimista, invéntate que eres optimista, porque ya te va a ir bien. Eso es la primera semana. Eso es la primera semana de aprender un ejercicio bien sencillo. Ahora le dices al niño, o en este caso al joven, que se vaya a casa y que vuelva el lunes y que volvemos a seguir. Y vuelve el lunes y a nivel cerebral ha perdido todos los cambios que había ganado en 5 días. Y os decía que el cerebro sigue gastando la misma cantidad de energía, o sea, ha perdido a pesar de que el gasto energético sigue el mismo. Y es porque el cerebro, esto lo decía hasta Séneca, en 60 años antes de Jesucristo, el reposo del cerebro no es inactivo, algo está pasando. Y sabemos muy bien qué está pasando. De hecho, sabemos que cuando estás en reposo hay una red concreta del cerebro que se activa, que es estas zonas que veis en azul, da igual cuáles sean. Y cuando yo intento hacer el ejercicio del piano, entonces esas zonas que se activaban antes ahora se inhiben. O sea, hay zonas del cerebro que se activan en reposo, para lo que sea, ya veremos qué, y hay zonas que se activan cuando estamos haciendo otras cosas, y cuando hacemos esas cosas, las que se activan en reposo se inhiben. Es una especie de yin y yang, de balancín, de zonas específicas del cerebro. ¿Y a qué llevan esas zonas del cerebro que se ponen activadas en reposo? Pues quizá contribuyen al hecho de que en la segunda semana vuelves a aumentar con 5 días más de ejercicio en el piano,
y lo vuelves a perder con el fin de semana, y lo vuelves a ganar, y lo vuelves a perder, y lo vuelves a ganar, y lo vuelves a perder, y lo vuelves a ganar. Pero si miráis lo que pasa de semana a semana, semana a semana, os dais cuenta que la cantidad de activación en la primera semana es mucho mayor que la cantidad de activación en la quinta. En la primera semana se activaban muchas neuronas que se encargan de mover este dedo, otras que se encargan de mover este dedo, otras que se encargan de mover este dedo, y varias se encargan de todos los dedos, y así con los 5. A la quinta semana lo que se activan es neuronas que mueven este dedo justo antes de mover este y justo después de haber movido este, porque el ejercicio que haces llega al pulgar cada vez pasando por el índice. Y se activan neuronas que mueven el dedo medio antes de mover el anular y después de mover el índice. O sea, se han creado nuevas neuronas que codifican cosas nuevas para que puedas desplegar de golpe una secuencia de movimiento. Hay neuronas que secuencian el movimiento entero, que antes no tenías y que ahora tienes. Tu cerebro ha aprendido que esto te es útil. No sé por qué, pero estás dedicando tanto tiempo que quizá me invento neuronas que hagan esto. Y eso se traduce en un beneficio comportamental. Eso es lo que llamamos conocimientos consolidados. Y el beneficio comportamental es que si miras los errores, a pesar de que de aquí se ha aumentado el cerebro mucho en su zona de activación, tú tienes menos errores, quizá porque se ha aumentado, pero si miráis de aquí a aquí, no has hecho nada más que reposar, y se ha reducido tu representación, pero lo haces mejor. Sigues aprendiendo aunque no estás entrenando. Y luego se vuelve a disminuir los errores, aunque se aumenta, y progresivamente, y progresivamente, y progresivamente. Esa mejoría en el tiempo, esa mejoría está llevada por el descanso, no por la activación nada más. La actividad nada más no es suficiente para producir esa mejoría a largo plazo. O sea, descansar a su tiempo es crítico. Esta capacidad de cambio plástico de nuestro cerebro es distinta para cada uno de nosotros, genéticamente predeterminada. Hay gente que a lo largo de la edad mantiene esa capacidad plástica sin hacer casi nada, y hay gente que la va a perder muy rápidamente si no hace algo al respecto. Y además eso lo podemos medir. O sea, hoy por hoy podemos hacer una evaluación del cerebro de cada uno de nosotros y decir cómo de eficaces son los mecanismos de plasticidad de cada uno de nosotros. Pero la implicación, esto está muy bien, pero es a nivel población. A mí me interesa siempre el preguntarme qué hacer para Norberto, o para mí. Entonces, si es de Norberto, yo estaría muy bien. Y va por ahí viviendo. La realidad vital es que pasan cosas no controlables. Por lo que sea, la dieta cambia, dejas de hacer ejercicio o haces más ejercicio, estás preocupado, tienes más estrés, desarrollas diabetes, cualquier cosa. Hay un montón de cosas que sabemos que tienen impacto sobre esa trayectoria que genéticamente ibas a tener de mantener la plasticidad. Y pierdes la trayectoria, se hunde y luego la recuperas. Hay toda clase de cambios que van a dar lugar a problemas si no haces algo al respecto. Hay muchos factores que afectan esa pendiente individual de plasticidad. Pendiente es distinta en cada uno de nosotros, pero además hay factores que afectan la pendiente en cada uno de nosotros. Y lo crítico, por lo tanto, es medirla, y lo crítico es intervenir. Y esto, fijaros, que empieza con edad cero. Esto no es algo que empieza cuando tienes 70 años, esto es así a lo largo de toda la vida. Porque la eficacia de los mecanismos de plasticidad, si no haces nada al respecto, va bajando desde el nacimiento hasta que te mueres. O sea, parte de la intervención que es necesaria es médica, pero parte de la intervención que es necesaria es la educación y la interacción de los padres con el niño y los amigos. A eso me refiero con intervención. Y sabemos algunas cosas de esas intervenciones. Por ejemplo, sabemos que todo lo que hacemos influye sobre los otros. Que si yo gesticulo, esa gesticulación, vuestro cerebro literalmente la está actuando.
Cuando yo muevo mi mano, las neuronas que mueven vuestra mano se activan. Es gracias a eso que sabéis que he movido la mano, porque se activaron las neuronas que se hubieran movido si tú hubieras movido. Y eso lo sabemos científicamente desde hace relativamente poco tiempo, ahora os cuento cómo, pero las madres lo han sabido hace un montón de tiempo. No hacía falta Meltzoff para publicar un trabajo en Science para decirle a una madre que si te acercas al bebé y le gesticulas, el bebé te imita. Y si le haces un sonido, el bebé te imita. Esto lo sabéis. Pero los científicos nos enteramos con Meltzoff. Pero anecdóticamente lo hemos sabido hace mucho más tiempo. Hay un montón de situaciones en las que sabes que esto es así. A nivel neuronal, lo sabemos gracias a este señor. Giacomo Rizzolatti, también en Padua, descubrió por puro accidente lo que llamamos neuronas espejo. A Giacomo lo que le interesaba es estudiar esta zona cerebral que es, en los monos es premotora, o sea, se encarga de preparar el movimiento. Entonces estaba registrando neuronas en esa zona y la forma en que esos experimentos funcionan es que tú tienes al mono, le ofreces, por ejemplo, una pasa y entonces el mono va y coge la pasa y se la lleva a la boca y la come y cuando va se activa la neurona. Si tienes el electrodo dentro de la neurona, tú oyes brrr cada vez que el mono hace el movimiento de pinza para coger. Y eso es lo que veis aquí. O sea, esto sería brrr, 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 cada vez que yo cojo. Y esto es pesadísimo como experimento. O sea, estás ahí horas y horas metiendo el electrodo, espera a ver, no se activa, no se activa. Brrr, ¡ostras, tú, se activa! Ahora te vuelves medio loco, estás ahí dándole. Y estaban tan cansados que Giacomo, uno de sus fellows, decidió hacerle un chiste al mono. Y entonces le enseñó la pasa y antes de que el mono empezara a coger, el fellow en cuestión, el estudiante, la cogió y se la comió él. Chistes. Pero resultó que haciendo el humano esto, delante del mono, la neurona del mono hizo brrr. Hostia, tú, ¿qué ha pasado? Resulta que hay neuronas, y resulta que son las mismas que hacen esto, también se activan cuando el humano, el experimental, las coge. Y eso es lo que llamamos neuronas en espejo. Y eso es lo que se estaba contando. Esa es la razón por que la guía con el ejemplo es tan importante. Es la razón porque, aunque no queramos, lo que hacemos delante de otra persona activa la capacidad de esa persona de hacer. Parte del placer de ver gente extremadamente capaz en el deporte es que te imaginas que eres tú. Es fantástico, pero te lo imaginas porque se activa tu sistema motor como si yo fuera así de rápido. ¿Y cómo lo hacemos experimentalmente esto? Lo hacemos poniendo a la persona en una resonancia magnética, por ejemplo, en un aparato que mida la actividad cerebral y mostrándole cosas. Por ejemplo, mostrándole caras de gente con dolor. Pero resulta que cuando te muestran esa cara, se activa en ti las neuronas que darían lugar a tú tener esa cara. O sea, aquellas neuronas que te hacen sentir el dolor. Cuando ves a alguien con dolor delante de ti, literalmente tú sientes el dolor, tu cerebro lo siente, aunque tú a lo mejor no lo sientas. O este tipo de experimentos, de mostrar una aguja pinchando un dedo o una mano cogiéndose y lo contrastamos con situaciones que son muy parecidas, pero donde no pinchas o donde no coges la mano. Y cuando haces eso ves una serie de áreas que se activan. Hay una red específica que se activa cuando sientes el dolor de otro. Es la misma red que se activa cuando sientes dolor. Y ahora podemos jugar a cosas y podemos entender qué podemos hacer para guiar esa capacidad de resonancia, llamamos. Y sabemos, por ejemplo, que si esta es la red que se activa con esa expectativa, con esa estimulación dolorosa frente a ti, esas caras, y lo contrastas con caras que no muestran dolor, y veis que es una actividad distinta en el cerebro, de nuevo el detalle da igual,
Si le presentas estímulos no dolorosos, pero le dices a esta persona, esa es su cara de dolor. O sea, creas una expectativa de dolor, aunque no sea fiable con la imagen, la expectativa de dolor con el estímulo no doloroso activa lo mismo. O dicho de otra forma, no hace falta ni siquiera representar el acto ante la persona, es simplemente la expectativa del acto es suficiente para activar el circuito apropiado en el cerebro. La expectativa es la primera cosa que quiero que os acordéis. La segunda cosa que quiero que os acordéis es que en esa, lo llamamos embodiment en inglés, o sea, en esa hacer cuerpo lo que está pasando fuera de ti, el apoyo social es importante. El grado de activación que tiene en el circuito, cuando hay una mano sobre tu hombro, si esa mano es de alguien a quien tú quieres, es tu esposa, o te crees que es alguien que tú quieres, no por la esposa lo digo, no me pongáis un follón. Entonces se activan menos esas áreas. Si es un extraño, entonces activa lo mismo. O sea, no solo es la expectativa, es también el no sentirse solo ante esa vivencia. Y hay un tercer aspecto que quiero destacar. El tercer aspecto es que esa activación, nuestro cerebro aprende que antes o después ya no le sirve para nada. Si tú te dedicas a arreglar huesos, sería una tragedia. Si cada vez que ves una pierna rota, se activara tu circuito de tal manera que no pudieras enfrentarte a esa persona. Y los expertos en enfrentarse a situaciones, las que sean, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, tienen menos activación de esos circuitos. Eso es lo bueno para dedicarse a ciertas tareas, pero la reversa de la moneda es destacar la importancia de la necesidad de innovación y de sorpresa y de magia y de cambio. La misma estrategia no te va a valer una y otra y otra y otra vez. Tienes que guiar por el ejemplo y cambiar tu ejemplo, introducir no cosas esperables dentro de ese ejemplo. Y hay un último punto al respecto, que creo que es importante. Ese último punto es el hecho de dónde están esas neuronas en los humanos. Hasta ahora hemos hablado, os he contado que en el mono están en esta zona de preparación motora, pero es que esa zona de preparación motora en el humano es esta zona. Y esta zona la conocemos en neurología y neurociencias por un señor, Broca, que describió a un buen hombre que tuvo una lesión en ese punto y dejó de poder hablar. Y a ese buen hombre lo conocemos en neurología en general como Tan-Tan, porque no se llamaba Tan-Tan, sino que solamente podía decir Tan-Tan. Tan-Tan, tan, 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 tan. Buena entonación, pero sin palabras. Es la zona por la cual, gracias a la cual conectamos con vocablos. Y eso es importante darse cuenta, porque lo que quiere decir es que estas zonas especulares se activan y soportan el hecho de que si yo hago así, en vuestro cerebro se activan las neuronas que te permiten ir hacia allá y al final tú entiendes en el gesto el metasignificado del gesto, que es, oye, hay que salir. Y por supuesto podemos hacer gestos mucho más abstractos, y sin ser excesivamente grosero, dejadme que os muestre estos. Si hago así, se activan en el cerebro eso mismo, pero piensas, está ok, está bien. Y por supuesto hacemos otra clase de gesticulaciones. Y Arbib y Giacomo Rizzoli dicen, esto es gracias a lo cual desarrollamos la capacidad lingüística, pero la otra implicación es que la palabra tiene un impacto sobre esas neuronas especulares. No solamente guías por hacer, o por la expectativa de lo que vas a hacer, o por el cambio de cómo haces lo que haces. Guías también por la palabra que evoca lo que vas a hacer. Y esto los padres lo debemos saber, esto los maestros lo deben dominar. Porque esto es lo que es necesario para promover la plasticidad
guiada y la poda adecuada en los niños, en todos nosotros. Y esto es particularmente detallado y curioso en el idioma, donde a mí me gusta contarlo con una anécdota de un hijo mío, donde pidió bread, y yo le di esto, y me dijo, no, eso no es bread. Le dijo, ¿cómo que no es bread? Me dijo, no, eso es pan. Le dije, ok, so what is bread? Le dijo, esto es bread. Eso ilustra que nuestro cerebro tiene una capacidad de riqueza conceptual mucho mayor que el vocablo en su traducción literal. Y esto en el bilingüismo es justo lo que es la gran ventaja de una educación bilingüe. No el hecho de que sabes un vocablo bread y un vocablo pan. Eso es irrelevante. Podría ser goggly pop. ¿Qué importa? Lo importante es que sabes diferenciar, igual que los esquimales saben diferenciar 27 o no sé cuántos tipos de nieves distintas, porque tienen la palabra para definirlas. Tú sabes diferenciar cosas muy cercanas pero ligeramente distintas. I love you no es lo mismo que te quiero. A glass no es lo mismo que un vaso. Bread no es lo mismo que pan. Y por lo tanto, la utilidad del bilingüismo es el ser capaz de influenciar, de guiar esos cerebros de una manera mucho más rica y mucho más detallada. Esa es también la responsabilidad de ello. Y es importante darse cuenta que estos circuitos de células especulares, gracias a las cuales fomentamos la guía de la poda, están reguladas en el cerebro humano. Si lo pensáis, tiene sentido que estén reguladas. Si yo hago así y se os activa esto, entonces sería muy difícil gesticular y hablar al mismo tiempo, porque estaríamos todos imitando. De hecho, esto ocurre en patología neurológica, ocurre. Hay enfermedades que alteran circuitos frontales, circuitos anteriores a esas zonas, en lóbulos frontales, y que hacen que los enfermos que tienen esas alteraciones imiten obligatoriamente. Tú te pones delante del enfermo, te quitas la chaqueta y el enfermo se levanta y se quita la chaqueta. De hecho, el profesor que lo escribió, Lermite, se puso delante del enfermo y se bajó los pantalones y en la revista Annals of Neurology está la foto del enfermo bajándose los pantalones delante del profesor. Y le preguntas, ¿por qué hace eso? Y dice, bueno, como usted lo hizo. Es una imitación obligada que en niños existe, que en adolescentes existe, que se va perdiendo y que se va perdiendo a medida que esos mecanismos de control frontales sobre las áreas especulares van madurando. Pero no se te cierra entonces la ventana de conectar con esos circuitos, porque esos circuitos tienen además conexiones con control cognitivo, la expectativa de, y con control emocional, la vivencia de apoyo y falta de soledad. Y por lo tanto forman parte de la hechura de nuestro cerebro hasta que nos morimos. Y la cuestión es cómo usarlos, cómo guiarlos para poder fomentar un cerebro más sano. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me estoy pasando mucho? Me estoy pasando un poquito. 5 minutos más para acabar una idea. Hasta ahora hemos hablado de este bucle del mundo interno, externo con el cerebro. Quiero acabar específicamente destacando el papel del cerebro sobre la salud general. Igual que percibimos el mundo y actuamos sobre él, el mundo externo, percibimos el estado de nuestros órganos y actuamos sobre ellos. Y cuando digo actuamos, digo nuestro cerebro actúa sobre ellos. Esto es tan independiente de nuestro control consciente que durante muchos años los neurocientíficos hablaban que esa actuación del cerebro y del sistema nervioso sobre todos estos órganos tiene lugar por lo que llamamos el sistema nervioso autónomo. Va por su cuenta. Es distinto del cerebro. Yo pienso, pero mi cerebro actúa gracias al sistema nervioso autónomo sobre otras cosas. Lo que pasa es que no es autónomo. Ahora sabemos que no es autónomo.
Ahora sabemos que si tú estás preocupado, activas más una parte del sistema nervioso autónomo que otra, que si estás en paz interior, activas más la otra que la una, y que lo crítico es un balance de dos partes de ese sistema autónomo que llamamos simpático y parasimpático, aunque ni siquiera es tan simpático ni tan parasimpático, y que tienen que ver con regulación a través de esos circuitos de control cognitivo y de control emocional que estamos hablando. O sea, no son autónomos, son partes del sistema nervioso central, controladas por el sistema nervioso central, son funciones del cerebro que se guían por las mismas cosas que estamos hablando. Expectativa, creencia, es lo que da lugar al hecho de que tú sales de ver al médico convencido de que este médico te va a curar y estás mejor, literalmente estás mejor. Y eso lo podéis llamar placebo, lo podéis llamar como queráis, pero es un circuito específico cerebral que está activándose. Por lo tanto, el cerebro literalmente te puede curar. El cerebro tiene que estar sano para poder hacer eso, pero si está sano, te puede curar. No, te puede poner enfermo, vuelve a ser un arma de dos filos. Si tú estás convencido de que te estás muriendo, probablemente es más probable que te mueras. Y esto es así hasta en la peste negra que asoló Europa y mató a 1/3 de la población mundial, donde hubo gente que porque tenía la vivencia de que se tenía que dedicar al bien de la sociedad, monjas, curas, médicos, etc., sobrevivieron la infección, estaban infectados, pero la sobrevivieron. ¿Por qué? Porque el cerebro monitoriza y promueve mecanismos de salud, mecanismos salutogénicos, y la biología de esto es tan potente que la biología, de nuevo, se ha inventado soluciones. Por ejemplo, no sé si sabéis que el cáncer de páncreas y los cánceres más anaplásticos de estómago, uno de ellos fue la causa de la muerte de mi madre, producen sustancias que bloquean esa monitorización cerebral. Son opiáceos, son drogas que producen las células cancerígenas que van al cerebro y bloquean la detección por el cerebro de lo que está pasando en el páncreas o en el estómago. Esto es perverso desde el punto de vista de la naturaleza, pero entender eso nos da dianas de actuación para detectar el cáncer antes, en este caso, o para entender el papel tan crítico que juega el cerebro cara a la promoción de la salud. Y eso es un poco lo que hemos hablado hasta ahora, y como os decía, a la postre, y como anunciaba antes, a la postre hay una serie de pilares fundamentales de salud que yo creo que son importantes ser consciente de ellos, y muy brevemente, el primero es salud general. Es cierto que un cuerpo sano promueve un cerebro sano, también es cierto lo contrario. El cerebro sano es crítico para el cuerpo sano, pero es bueno cuidarse el cuerpo, hacer un chequeo anual, seguir las recomendaciones de tu médico si son buenos médicos, no los hay buenos y malos, y darse cuenta que con frecuencia usar medicaciones, porque sí no tiene mucho sentido, o sea, evitar cosas que puedan ser nocivas para ti es importante. El segundo pilar es la nutrición, y así, muy brevemente, lo mejor sería que comiéramos lo mínimo para no perder demasiado peso. Por lo menos yo hago justo lo contrario, como lo máximo para no ganar demasiado. Pero es un poco el cambiar la forma de pensar, y incluso episodios de ayuno quizás son beneficiosos para el factor cerebral. Dormir lo suficiente es importante, y todos dormimos, casi todos, demasiado poco. Es cierto que hay gente que necesita dormir más y hay gente que necesita dormir menos, pero no es cierto que hay gente que solo necesite 4 horas para dormir. A lo mejor lo necesita solo ahora y se puede levantar por la mañana, pero al final se quema y aceleran procesos de demencia, etc. O sea, necesitamos dormir un número de horas suficiente, y son alrededor de 7 o 8. Y además necesitamos dormir bien, incluyendo asegurarnos de que no roncas, de que no tienes apneas, etc. Hacer ejercicio es importante, pero si el ejercicio está guiado para mejorar el cerebro, y yo creo que el ejercicio físico es más importante para mejorar el cerebro que para mejorar la salud general, el tipo de ejercicio que es particularmente importante para el cerebro es aquel tipo de ejercicio que aumenta el grosor, literalmente el grosor de la corteza prefrontal, que ejerce el control
sobre estas dianas especulares y la plasticidad que estaba hablando, y que además genera nuevas neuronas. Y ese tipo de ejercicio es la combinación de ejercicio aeróbico y anaeróbico, y es esfuerzo, es intervalos de esfuerzo. No solamente irte a andar 15 minutos, es irte a andar 15 minutos, pero a los últimos 5 vas muy rápido, 30 segundos, y luego vas menos rápido, 30, y vas recuperando. Y no hacen falta muchas horas. O sea, el argumento de decir es que no tengo tiempo, esto es una mala excusa. No digo que sea fácil, ¿eh? O sea, decir lo que hay que hacer es mucho más fácil que hacerlo, pero lo mismo, exactamente lo mismo es cierto para el cerebro a nivel de ejercicios cognitivos, y el reto ahí es ponerse retos que sean cosas nuevas. No hacer más de lo mismo, sino hacer algo nuevo que sea distinto, que te quite tu sensación de confort y que además tengas el esfuerzo, acordaros lo que hablábamos antes, pongas el esfuerzo de cada vez hacerlo mejor. Eso es lo que es importante. Si vas a tocar el piano, cada vez intenta hacerlo mejor. Si vas a hacer bonsai o si vas a cocinar, ponte retos nuevos. Esa es un poco la idea. Pero las dos más importantes es promover las conexiones con los demás. Es el dime con quién vas y te diré quién eres. Y el tipo de red social que cada uno tenemos, el tipo de conexiones, define aspectos críticos de la salud del individuo. Eso por un lado. Y por otro lado, el tener un propósito vital que vaya más allá de uno mismo. Y la razón por la que eso es importante es porque uno podría pensar que todos estos factores impactan de la misma forma sobre la salud, que son aditivos, que si haces bien la dieta, pues ya va bien, tengo uno de 7. Si hago dieta y ejercicio, pues 2. Pero no funciona así. Resulta que es más complicado que eso. Resulta que el peso de cada uno de estos factores sobre la salud es distinto. Y veis que hay las rayas mucho más gordas desde el propósito vital que desde cualquier otro. Y la razón por la que son mucho más gordas es porque resulta que el propósito vital media el efecto de las demás. El propósito vital y el apoyo social. Si tú te sientes solo, no si estás solo, si te sientes solo, o si no sabes muy bien para qué demonios te levantas por la mañana, invéntate estrategias o busca ayuda para no sentirte tan solo y para convencerte de que esta es la razón por la que te levantas. Porque si no haces eso, aunque hagas ejercicio, aunque hagas dieta, aunque hagas todas estas cosas, el beneficio sobre tu salud cerebral está mediado por esos dos efectos. Y por lo tanto, el beneficio que vas a sacar va a ser mucho menor. Eso se puede convertir en algo que se traduzca en una actuación de la que nos mejoremos todos nosotros. Entender los principios biológicos es muy distante todavía de poder convertirlo en prescripciones, pero eso es lo que necesitamos hacer, tener prescripciones individualizadas para cada uno de nosotros. Y para eso hay que medir el estado de salud de cada persona, hay que individualizar el plan de recomendaciones y hay que ir midiendo para monitorizar el progreso y ver si realmente el esfuerzo que estás haciendo se traduce en mejor plasticidad cerebral, en mejor conexiones, etc. Y eso es posible hacerlo, y eso es un foco distinto de actuación médica, un foco que no está basado en la enfermedad o en el diagnóstico, sino en el estado de salud, de funcionalidad del cerebro de cada individuo. Eso es lo que nosotros intentamos hacer dentro del Brain Fit Club en Boston, y eso es lo que yo creo que tenemos la responsabilidad de traducir a más allá de un sitio académico que intenta desarrollar estrategias e intentar traducirlo en un impacto sobre la sociedad del que nos beneficiemos cada uno de nosotros como individuos. Para llegar ahí, el principio es la educación más temprana, desde los padres hasta los colegios. Y de nuevo quiero felicitar al Caxton College por la iniciativa y agradecer a todos ustedes la atención. Muchas gracias.
para concluir el acto, doy paso a Marta Gil, la subdirectora del Caxton College, que acabará de concluir el acto. Un aplauso, por favor. Profesor Pascual Leone, quiero agradecerte en nombre del colegio, de todos los miembros del colegio y de todos los asistentes de esta tarde que estés hoy en Valencia. Es un lujo tenerte aquí y de verdad te agradecemos que divulgues tus vastos conocimientos y te aseguramos que nos haces reflexionar como padres, como docentes, nos siembras la semilla del deseo de saber más, de crear vínculos con todos los profesionales que nos pueden ayudar a cuidar la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros hijos y de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, también el colegio quiere agradeceros a todos los asistentes de tantísimos ámbitos profesionales como estáis hoy esta tarde aquí acompañándonos y a todos los miembros de la comunidad del colegio, que somos muchos hoy aquí, profesores, muchísimos padres, que estemos reflexionando juntos. Esto es una gran satisfacción. El colegio lleva 3 años haciendo un foro de innovación educativa y bueno, pues esperamos veros en el cuarto el año que viene con el mismo éxito, aunque sea difícil. Y por último, Carlos, te queremos agradecer. Nos has dado una gran alegría cuando has aceptado venir. Encantado, ya sabes.